Usted disfruta de Aliento de Vida. Tal se abre su Biblia en Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Lucas 8 del 1 al 3. Allí hay unos versos muy significativos para nosotros en este tiempo. Cuando lo tenga puede decir amén. Lucas 8 del 1 al 3. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y muchas otras que le servían con sus bienes. Que le servían ¿cómo? Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre amado, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Trata con nosotros, ayúdanos, Señor Espíritu Santo. Quebranta, reprende toda malicia, todo lo que no es tuyo. Señor, necesitamos de ti, sin ti nada somos, en ti nos apoyamos. Revela tu palabra, trata con nuestras vidas, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. En este día estamos hablando de discípulos verdaderamente comprometidos. El Evangelio según San Lucas es un evangelio precioso, dinámico. Se dice que es el Evangelio del Espíritu Santo, porque una de las características que tiene es que todos sus personajes, toda la gente que Dios usa está llena del Espíritu Santo. Lucas tiene esa particularidad. Lucas es este hombre que Dios utiliza para acompañar al apóstol Pablo en la mayoría de sus viajes misioneros. Lucas también es el escritor del libro de los Hechos. Si usted lee la introducción en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas y la introducción en el capítulo 1 del libro de los Hechos, va a encontrar que son un documento que sigue al otro. De manera que Lucas y Hechos son dos amplios documentos sin los cuales el Nuevo Testamento quedaría cojo. Lucas es un médico, es un hombre educado y lo refleja en su forma de escribir. Da tantos detalles que permite que se encuentren cosas que de otra manera sería muy difícil encontrarlas en la historia. Ahora, en este pasaje, el Espíritu Santo utiliza a Lucas para hablarnos de una situación particular. Jesús está caminando, marcha con sus discípulos. Jesús no andaba solo, andaba con sus discípulos. Pero no solamente andaba con sus discípulos, sino que andaba con una particularidad de discípulos. Y dice el versículo 1 que aconteció que después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, oiga esto, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Es importante entender esto. Jesús iba, pero hacía algo. Predicaba y anunciaba el evangelio del reino de Dios. Estas dos cosas hay que entenderlas. En primer lugar, la palabra evangelio habla de las buenas nuevas de salvación. Todo lo que tiene que ver con el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo al cielo tiene que ver con el evangelio. Son las buenas noticias que se le anuncian a la gente diciéndole: hay esperanza para el que estaba perdido, hay perdón para el que se arrepiente, en Cristo hay perdón para aquel que viene a los pies de Él humillado y arrepentido, hay esperanza de salvación, el cielo se abre por la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario para aquellos que estaban perdidos. Alguien glorifica al Señor en esta hora, aleluya. Pero además añade, es el evangelio del reino de Dios.
Los judíos estaban esperando el reino de Israel que fuera restaurado. Y va a notar que aún hasta a última hora, cuando el Señor va a ascender a los cielos, los discípulos le están preguntando: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Jesús le dice: no les toca a ustedes el bregar con eso, mas serán llenos del Espíritu Santo y entonces me serán testigos. Porque los judíos pensaban en la restauración del reino de Israel, ser libres del imperio romano. Usted recuerda que cuando el reino de Judá es llevado cautivo a Babilonia, ahí acaba todo lo que tiene que ver con el reino de Israel. Todos los reyes que gobernaron en Judá venían de la línea de David. La línea de David, o sea, descendiente del rey David. Y por ahí tenía que venir el Mesías. Pero el reino se interrumpió y desde entonces los judíos, escúcheme bien, han estado esperando que se restaure el reino. De hecho, todavía en Israel hay problema porque hay judíos que no creen que el Estado de Israel debe existir, sino hasta que el mismo Mesías lo restaure. Por eso usted va a encontrar que aún aquí en Nueva York hay judíos barbudos y cosas por el estilo, hasídicos como le llaman, que se oponen al Estado de Israel. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con esto. Ahora, Jesús no les anuncia la restauración del reino de Israel, sino el evangelio del reino de ¿quién? De Dios. Tanto el reino de Dios como el reino de los cielos es la misma cosa en los evangelios. Pero aquí lo que está hablando en una conexión directa, escúcheme bien, con lo que habla el libro de Daniel, que habla de que había una estatua gigante que representa todos los reinos humanos sobre la tierra, que vino una piedra gigantesca más grande y derribó aquella estatua, la deshizo, la pulverizó y estableció un reino que es sempiterno, que es un reino eterno, que no tendrá límite, que no tendrá fin. A ese reino es que Jesús se está refiriendo. Aleluya, aleluya, aleluya. Me encanta en el Apocalipsis, dice: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos sin fin, y Él reinará para siempre. Ese es el reino. La buena noticia, escúchame, es que ese reino ya está entre nosotros. Si tú tienes a Cristo como Señor y Salvador personal, tienes al Espíritu Santo habitando en ti, y el Espíritu Santo es como las arras del Espíritu, el avance que te hace sentir que ya estás en ese reino, porque sientes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sientes el gozo del Espíritu Santo, aunque tenga todos los problemas del mundo encima, el gozo de Dios no cesa en tu vida, porque tienes un avance del reino de Dios en tu vida. Alguien glorifica al Señor en esta hora. Aleluya. Ese es el evangelio que Jesús predicaba. La buena noticia de salvación para todos los seres humanos, y debemos asegurarnos nosotros de predicar eso. Lo que tiene que ver con el nacimiento, la vida, el ministerio, muerte en la cruz, resurrección y ascensión de Jesucristo al cielo. Eso tiene que ver con el evangelio, las buenas noticias. Dígale a la persona que está a su lado: tenemos esperanza. El evangelio son buenas noticias. Dile: tenemos la buena noticia de que no estamos perdidos, de que hay un mañana mejor para nosotros. Dígaselo a alguien: hay un mañana mejor. Aleluya. Ahora, en este capítulo 8 de Lucas está hablando de que los 12 discípulos andaban con el Señor, pero luego otros grupos, probablemente Jesús tenía por lo menos 2 grupos de 70 o 72,
mas otros que siempre andaban con él. Pero dice el versículo 2 de Lucas 8, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, intendente o administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras. O sea, no era una, ni dos, ni tres mujeres. Había muchas mujeres que seguían a Jesucristo diariamente, que caminaban con Él diariamente, que probablemente no podían estar con Él todo el día porque tenían que atender sus casas, pero sacaban un rato y donde quiera que Jesús estaba, trataban de estar allí con Él. Quiero que entiendas esto. Esto es una gran revelación de la Biblia. En la antigüedad casi ningún maestro se arriesgaba a estar rodeado de mujeres, porque las mujeres eran consideradas seres inferiores. Ante una corte legalmente, escúcheme bien, el testimonio de una mujer era la mitad que el de un hombre. Entre los musulmanes todavía se practica eso hoy en día. Si una mujer le quiere ganar un pleito a un hombre en una corte en un país musulmán, necesita 3 mujeres. 2 para igualar el testimonio legal de ese hombre. Medio y medio voto hacen un voto. El hombre hace un voto, la mujer medio voto. Y por lo menos una más para tener por lo menos medio voto a favor de ella. O sea, 3 mujeres para ganarle el pleito a un hombre. ¿Alguien me está oyendo? Y si aparecen 2 hombres, se necesita 5 mujeres por lo menos para ganarle un pleito legal a un hombre. Los musulmanes todavía están en ese tiempo, escúcheme bien, pero Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el gran Maestro, hermano, estableció un orden diferente desde aquel entonces. Enseñó que tanto el hombre como la mujer tenemos la misma dignidad, fuimos creados a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Alguien glorifica al Señor? Y déjame decirte más, si hay algún culto religioso donde a la mujer se le da un trato hermoso, bueno y sabio, es entre las iglesias pentecostales. Uno de los grandes aportes del pentecostalismo es ese: a la mujer se le trata con estima, con valor, se le considera mejor que en cualquier otro contexto religioso. Eso lo están diciendo varios estudios que se han hecho. Hay un estudio que hace una norteamericana o americana llamada Elizabeth Brusco, en un estudio que hicieran en Colombia entre iglesias pentecostales, y lo publicó como un libro. Ahora se me va el nombre del libro. Machismo, algo así. Bueno, la pastora sabe de eso. A mí se me olvidó el nombre. El caso es que eso se ha convertido en un referente, y ella descubre, estudiando las iglesias pentecostales y comparándola con otras iglesias, descubrió que en las iglesias pentecostales, como ninguna otra, óigame bien, ningún otro culto religioso se trata a la mujer con una calidad tan especial, ni en el catolicismo, ni en las iglesias históricas, entiéndase, luterana, bautista, reformada. En el culto pentecostal, la mujer participa con su familia, con su marido, adorando al Señor. ¿Alguien puede glorificar al Señor en esta hora? Ahora, para ir avanzando, mire el verso 3. Estas muchas mujeres, ¿qué hacían? ¿Les servían con qué? Con sus... ¿Qué significa esto? Bueno, otras versiones dicen que les servían con su dinero, les servían a Jesús con lo que ella tenía. Una de ellas era esposa del administrador de Herodes, o sea, una familia bastante influyente.
Pero también ahí había mujeres como María Magdalena y otras tantas que no eran mujeres que tenían tanta connotación social. Pero estas mujeres tenían una visión más allá de lo que la sociedad veía. Y yo quiero que se haga la pregunta, ¿cómo es esto de que estas mujeres le servían a Jesús con sus bienes? ¿Por qué? ¿Necesitaba Jesús dinero? Si Jesús, cuando veía a la gente que tenía hambre, ¿qué hacía? Hacía un milagro de panes y peces y le daba panes y peces al pueblo entero. 5,000, sin contar las mujeres y los niños, quizá 15,000 o mucho más. Y eso lo hizo Jesús en varias ocasiones, de manera que alguien puede decir, bueno, pues Jesús cada vez que tenía hambre, hacía un milagro y comía de eso. Jesús no necesitaba dinero. Eso es lo que algunos piensan. Pero quiere que te diga una cosa, no, esa no era la normativa. El milagro no era todos los días. Por algo Jesús tenía un tesorero. Mire lo que dice Juan capítulo 13, versículos 29 y 30. Juan 13, 29 y 30. ¿Estamos acá? Algunos pensaban, algunos de los discípulos, puesto que Judas tenía la bolsa, o sea, era el tesorero, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Cuando él tomó el bocado, salió enseguida y era ya de noche. O sea, algo común era entre los discípulos que Jesús le daba instrucciones a Judas, y una de las instrucciones que los discípulos escuchaban con frecuencia es: compra lo que necesitamos, los pertrechos, los alimentos, quién sabe si hasta el jabón para lavar la ropa. ¿Alguien me está oyendo? ¿O era que Jesús la ropa que tenía no se le ensuciaba? Yo sé que algunos dirán, pero Israel en el desierto duró 40 años y no cambiaron los vestidos. Es verdad, eso fue en el desierto. Pero mire lo que dice la Escritura. Juan capítulo 4, versículo 8. Jesús está frente a la mujer samaritana y mire lo que dice. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad, ¿a qué? ¿A qué? ¿Y para qué los discípulos van a la ciudad a comprar alimentos? Para comer. ¿Pero quién va a comer? Dice, si usted sigue leyendo va a encontrar que Jesús tenía hambre, que estaba cansado, era un día caluroso y lo normal es que los discípulos van a comprar y Jesús espera que compren alimento para ellos comer. Yo sé que algunos dirán, pero Jesús podía hacer un milagro. Sí, lo podía hacer, pero esa no era la normativa. Regularmente Jesús usaba dinero, enviaba al tesorero, compra alimentos para el grupo, que no eran 2 o 3, y le daba de comer a su gente. ¿Alguien me está oyendo? Si había un tesorero era porque ese tesorero tenía la bolsa donde se guardaba el dinero, y eso hace entender que es probable, escúcheme bien, que en las reuniones de Jesús en algún momento se colectaran algunas ofrendas. ¿Alguien me está oyendo? Yo sé que alguno dirá, Jesús, María, José, yo creía que era de otra manera. Bueno, eso es lo que está diciendo el texto. Y si usted lee el capítulo 4 completo de Juan, va a encontrar que lo recalca mucho más. O sea, los discípulos comían, el ministerio de Jesús era sustentado por lo que estas mujeres aportaban para el ministerio de Jesús. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Cómo es eso? Ellas aportaban de sus bienes. Ellas daban probablemente diezmos, ofrendas. El caso es que, escúcheme bien, mucha gente se acercaba a Jesús en aquel entonces. ¿A qué? Se acercaba a hacer una reunión para comer de los panes y peces. Mientras Jesús tenía la reunión general, ellos decían, hoy hay panes y peces acá, así que me ahorro un desayuno, me ahorro una comida.
Y llegó un momento que Jesús tuvo que decirle a muchos de ellos: ustedes se están acercando a mí no es porque me aman ni porque me buscan a mí, sino por los beneficios, los panes y los peces. ¿Alguien me está oyendo? Pero estas mujeres, en vez de ser de aquellas que iban a comer panes y peces, ellas le daban a Jesús, porque ellas sabían que en el ministerio de Jesús había necesidades. Y uno se hace la pregunta: ¿podrá haber necesidad en aquel que es el dueño del oro y la plata? Igual que hoy, la obra del Señor se sustenta, hermano, de lo que muchos fieles aportan para que funcione la obra del Señor. Ahora, estos que van por los panes y los peces me recuerdan a una comedia que cuando nosotros recién nos mudamos acá a Queens, veíamos en un canal de televisión puertorriqueño, Guapa Televisión. Había un personaje que se llamaba Maceta Jiménez. El tipo, un maceta, usted sabe a los caribeños sabemos lo que eso era duro. Lo tiraban de la torre de Liberty Tower y caía de codo y tranquilo, no le pasaba nada. El tipo era tan duro, escúcheme bien, que para beber café todos los días él ideaba y chequeaba quién se había muerto en el barrio y dónde había un velorio para ir a beber café de gratis. Usted sabe que entre los hispanos es muy común que te dan café, que te dan comida, etcétera. Pues él estaba especializado en eso. Cuando quería café iba a una funeraria y estaba en contacto con la funeraria para ver quién se moría, pero a él no le interesaba quién se moría, sino beber café. Aunque esto parezca risible y todo eso, de alguna manera algunas personas se parecen así cuando buscan a Jesús por los beneficios. Estas mujeres, este grupo de mujeres diversas, muchas, amaban al Señor por lo que el Señor había hecho con ellas. Y ellas no siguieron la ruta de mucha gente, sino que tomaron una decisión. Se adelantaron en el tiempo y miraron, se hicieron la pregunta: ¿qué hace falta? ¿Qué le hace falta al maestro? Y se dieron cuenta, pues vamos a aportar de lo que nosotros tenemos para que no le haga falta nada. Yo sé que alguien me puede decir: pero Dios es el dueño del oro y de la plata, pastor. Sí, es cierto, pero esta Biblia está diciendo que aquellas mujeres sustentaban el ministerio de Jesús con sus ¿qué? ¿Con sus qué? Con sus bienes. Yo quiero que te hagas la pregunta: ¿en cuál de estos dos grupos estamos nosotros? ¿En el grupo de los que se acercan a Jesús por los beneficios? Voy hoy a ver si el Señor hace un milagro conmigo. Voy a la iglesia, me acerco solo para que el Señor haga un milagro, y cuando ya todo está bien, me olvidé de Jesús. Y usted ve que hay gente que se desaparece por años. Y una de las cosas que más me molesta es ver gente que son cíclicos. Mientras los problemas están bajo control, no vienen a la iglesia. Pero cuando yo lo veo que se asoman a la iglesia, digo: bueno, compadre, parece que el tipo está apretado, parece que ella está apretada. Y llegan a la iglesia y quieren dirigir la iglesia: pastor, esto hay que hacerlo así, así, así. Pero usted se desapareció durante muchísimo tiempo. Pastor, ¿qué pasa? Que la iglesia tienen que abrirla a las 5, a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana también. Porque tú estás apretado, porque eres de la gente que viene solo por los panes y los peces de Jesús, porque Jesús te dé un beneficio, porque Jesús haga un milagro. Pero hay gente que ha aprendido de estas mujeres, y esto es parte de la lección que hoy tenemos que aprender. Estas mujeres fueron liberadas de demonios, fueron sanadas de enfermedades, pero ellas permanecieron allí con Jesús y estaban con Jesús. Aleluya. Y óyeme más. En agradecimiento, estas mujeres, ¿qué hicieron? No solamente caminaban con Jesús como discípulas,
sino que de lo que ellas recibían, ellas sustentaban el ministerio de Jesús. Quiero que veas esta lectura bíblica, Lucas capítulo 12, versos 13 al 20. Lucas 12, 13 al 20 es clave, vas a entender muchas cosas. Lucas 12 del 13 al 20. Y les dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo: mirad, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre, ojo con esto, no consiste en la abundancia de los bienes que se posee. Hay gente que todavía viven bajo esa premisa: mientras más yo tenga, mejor voy a estar. ¿Será verdad eso? Que mientras más tienes, mejor estás. Mira, hermano, yo conozco gente que es feliz y no tiene nada. No estoy predicando miseria para que te quedes en la miseria, porque no es malo prosperar, no es malo tener. De hecho, el Dios de la Biblia quiere que tú prospere en todas las cosas, así como prospera tu alma. El Dios de la Biblia quiere que salgas del hoyo, pero que también aprendas, como dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 10 y 12 y 11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. He aprendido a servir a Dios, no importa cuál sea la circunstancia. He aprendido a servir a Dios con abundancia. He aprendido a servir a Dios con escasez. Alguien glorifica al Señor en esta hora. Aleluya. Hay gente que solamente saben decir gloria a Dios cuando todo está perfecto. Uy, usted lo nota. Uy, pero qué gozoso está el hermano. Parece que las cuentas bancarias van bien, el negocio va bien. Pero ¿y qué cuando las cosas no van tan bien? Dios nos enseña a ser sabios. Mire lo que sigue diciendo Lucas capítulo 12, desde el verso 13 al 20. Versículo 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, ojo, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Ojo con esto. La interpretación de esta parábola que Jesús mismo hace no es que ser un empresario próspero sea pecado. No es que ser un empresario que el negocio le ha crecido y está planeando en ampliar su negocio sea pecado. Eso no es pecado. Eso a Dios le agrada que sus hijos prosperen. Él quiere que sus hijos hagan negocio, aquellos que tienen la capacidad para eso, y echen hacia adelante. El problema que Jesús está tratando aquí es el problema de la avaricia. ¿Qué es lo que este hombre dice? Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, y oiga el pecado: descansa, come, bebe y regocíjate. Él está diciendo: ahora que tengo mucho guardado, ahora sí me puedo gozar, ahora sí tengo gozo, ahora sí estoy contento, ahora tengo el futuro agarrado entre las manos. Y eso es necedad, y eso se llama avaricia, y es la enfermedad que te lleva a tener y a tener y a tener y nunca estás satisfecho. Es llevarte a tener la falsa percepción de que mientras más tenga, más seguro estoy. Dicen por ahí que el hombre más feliz de la tierra era alguien que no tenía camisa. Hello, ¿alguien me está oyendo todavía? Verso 20, Lucas 12:20. Pero Dios le dijo: necio,
Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? Este era un empresario. Repito, ser empresario no es malo. A Dios le agrada que sus hijos formen empresa y prosperen. El problema es que este hombre creía que la seguridad de su alma estaba en tener cosas guardadas. Hermano, he conocido muchas personas que no se han comido una menta por años, guardando. No es malo ahorrar es bueno, pero cuando llegas a la exageración, he conocido a algunos que no se toman una soda, hermano, para no botar los gases. ¿Alguien me está oyendo? Y he hablado, algunos de ellos son algunos de ustedes. Y conozco esas historias perfectamente. Vinieron aquí, se abstuvieron de todo. Vivieron en un cuartito allí, no se dieron ningún gustito, nada, diciendo, no, porque voy a regresar a mi país y voy a disfrutar mi casa. No es malo que tenga tu casa en tu país, pero si la puedes tener aquí, ¿por qué no tenerla acá? Lo duro es que también he visto tantas veces la triste historia. Algunos han regresado y van a ver la casa que supuestamente le construyeron mientras ellos estaban acá y enviaron dinero por un tubo y 7 llaves. Y pregunté, ¿dónde está la casa? Y la misma familia le dice, ¿qué casa? No, ese dinero que tú mandabas nosotros lo usamos en necesidades que había acá. Y algunos de ellos han tenido deseo hasta de morirse. La traición de la misma familia, del mismo padre, de la misma madre, de los hermanos que les robaron. Y sin embargo aquí se sacrificaron, hermano. Y lo peor es, óyeme bien, no dieron una peseta en la iglesia, en la casa del Señor. El cuento era, pero es que yo tengo que regresar. Y algunos suponen que acá en Estados Unidos, una iglesia como esta, no necesita nada. Esto es parte del ministerio de Jesús. Y alguien tiene que sustentar el ministerio de Jesús. Aquellas mujeres no eran muchísimas en comparación con la generalidad de los 5,000 hombres que comieron panes y peces gratuitamente, más sus mujeres y sus hijos. Pero aquel grupo de mujeres sabias que se adelantó en el tiempo, sí tenía el entendimiento de decir, sí, pero no solamente podemos ser gente que coma los panes y los peces de Jesús, también tenemos que ayudar a que el ministerio de Jesús sea sustentado, para que los discípulos de Jesús coman, para que Jesús siga predicando, para que el evangelio corra por todas partes. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Alguien me está oyendo? Mira lo que termina diciendo el versículo 20, Lucas 12, verso 20. Pero les dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Recuerdo la historia de alguien de un X país de América Latina. Vino a este país, se sacrificó, se convirtió en un tremendo matón, construyó un imperio, llegó a su país, tenía casas en las principales ciudades de su país, se casó con una mujer muy hermosa, y aparentemente estaba en paz, pero sus enemigos lo estaban buscando. Y tenía que venir acá al país de vez en cuando. Y en uno de esos viajes que vino acá, estaba en un restaurante comiendo con alguno de sus secuaces. ¿Y sabe qué? Sus enemigos se dieron cuenta que estaba allí y entraron y... Hermano,
hermano, lo dejaron como si fuera un colador. ¿Usted sabe lo que significa eso? Le hicieron tantos agujeros que casi no lo reconocían. Y la pregunta que Jesús hace sigue teniendo vigencia. Y lo que has guardado, ¿de quién será? ¿Sabe qué pasó con ese personaje? ¿Estamos acá? Mire a la persona que está a su lado y dígale, ¿sabe lo que pasó con ese personaje? Hágale la pregunta. ¿Sabe lo que pasó? En menos de 2 años la mujer se casó con un capitán de la policía de su país. Y lo que este hombre acumuló exponiendo su vida, vendiendo su vida al infierno, ¿de quién vino a ser 2 años después? Hello, ¿alguien me está oyendo en esta hora? Porque este hombre no fue rico para con Dios, fue rico para sí, acumuló bienes, pero nunca acumuló en el reino de los cielos. ¿Cómo podemos ser ricos para con Dios? Alguien dijo que es vencer la tentación de acumular bienes para vivir una vida estúpida. Perdone la palabra, eso dijo alguien. Es vencer la tentación de acumular bienes para vivir la vida caprichosa, acumulando cosas para encontrar en ellas la seguridad, cuando la verdadera seguridad frente a la eternidad está en haber rendido nuestra vida y fe en las manos de aquel que sostiene el presente y el futuro en sus manos, confiándole a él todo nuestro ser y aprendiendo a administrar y a invertir sabiamente nuestros bienes, tiempo y talentos mientras estamos en esta tierra, incluyendo en su reino y en los necesitados. Hágase la pregunta, de lo que Dios me provee, ¿estoy sacando algo para ser rico para con Dios? Mire a la persona que está a su lado, al que está delante, al que está detrás de usted, dígale, ¿estás siendo rico para con Dios? ¿Estás invirtiendo en el reino de Dios? ¿Has aprendido a invertir en el reino de Dios? Cada vez que das tus diezmos y tus ofrendas, aunque no lo creas, estás invirtiendo en el reino de Dios. Estás haciendo que la palabra de Dios corra. Estás haciendo que otros sean alcanzados. Mira esa actividad que tuvimos. Más de 1,300 pastores y líderes fueron impactados, fueron desafiados, fueron motivados, fueron entrenados, fueron bendecidos. Y no se le cobró un solo centavo. Pero eso fue posible gracias a gente sabia que en esta casa está invirtiendo para que el reino de Dios, el ministerio de Jesús siga avanzando. Aleluya. Aleluya. Y eso no lo entiende mucha gente. En los tiempos de Jesús, repito, más de 5,000 hombres por un lado y en otra ocasión más de 7,000, ¿verdad? A comer panes y peces gratis, desayuno gratis. Yo sé que se corría la voz, usted se imagina, ahí está Jesús. Algunos iban porque decían, yo sé que Jesús me puede sanar, yo sé que Jesús puede hacer un milagro en mi vida. Pero otros iban, es que hay un almuerzo gratis de primera, papá. Vamos para allá. ¿Dónde estás? ¿En cuál de los dos grupos está? ¿De los que siguen buscando panes y peces y milagros de Jesús gratis? ¿Y de los que dicen, ya yo he recibido bastante del Señor? Ahora de lo recibido de sus manos yo le voy a dar. Yo voy a sustentar la obra de Dios. Yo voy a financiar el reino de Dios. Yo voy a contribuir a que el reino de Dios avance. Yo recuerdo hace 2 años atrás, en Nicaragua plantamos 15 nuevas iglesias. Quizás usted no ve muchas cosas, pero ¿sabe lo que es 15 nuevas iglesias en un año? ¿Sabe de dónde sale eso?
de ese grupo que no es muy grande de fieles que dicen: yo voy a financiar el ministerio de Jesús desde mi iglesia. Ese canal de televisión que se llama Aliento Visión, que está 24/7 llevando aliento, fe y esperanza. ¿Sabe cómo funciona? Porque hay gente que, como aquellas mujeres, sustentan el ministerio de Jesús con sus bienes. Hay otros que dicen: no, tú le vas a hacer caso al pastor flaco ese. No, él sé lo que te quiere sacar la plata, muchacho. No te dejes. Usted puede pensar lo que usted quiera, pero llegará un día, hermanos míos, y ese día está a punto de llegar, en que los libros serán abiertos. Y aquellas mujeres, escúchame bien, además de recibir la vida eterna, que es gratuita, que nadie se la gana, porque la salvación es un regalo de Dios, mira parte de la recompensa de estas mujeres. Número 1, donde quiera que se predique el evangelio, a estas mujeres hay que mencionarla y darle el mérito de que ellas, óigame bien, mientras había un chorro de hombres que decían: vamos a comer panes y peces gratis. ¡Ay, Jesús, te amo porque me da panes y peces gratis! Había un grupito de mujeres que decían: nosotros vamos a financiar el ministerio de Jesús. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Hello. La Biblia dice: bienaventurados aquellos que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos, ¿qué? Porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hiciste en esta tierra, que glorificó al Señor, que ayudó a que otros sean alcanzados por la palabra del Señor, que ayudó a que otros conozcan a Jesús, eso te va a alcanzar en los cielos. Te vas a encontrar con eso, y te vas a encontrar con gente que habrá sido salvo gracias a que le obedeciste al Señor y de que fuiste rico para con Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Mira a la persona que está a su lado y hágale la pregunta: ¿estás siendo rico para con Dios? ¿O solamente tienes la misión de tener y tener y tener, y al final dejar un montón de problemas? Aquellas mujeres las tenemos que recordar en este día, y el Espíritu Santo lo hace intencionalmente para celebrar aquella obra. Pero ¿sabe una cosa? No conocemos ni la sombra de los nombres de aquellos que solamente iban a comer panes y peces gratis a donde Jesús. Pero de muchas de esas mujeres conocemos sus nombres. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo quiso honrarla. Porque el Señor dijo: estas mujeres hay que honrarla porque están haciendo algo fuera de serie. De igual manera, a esa gente que honra al Señor con sus bienes, Dios los sabrá honrar en su momento. Te pone de pie ahí donde estás. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya.